Su canción más popular en Spotify es Un vino, una cerveza, y su álbum más popular es Amor, yo te perdí la fe, que fue creado con inteligencia artificial. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Este video tiene como propósito realizar análisis de datos de tu artista favorito con data de Spotify utilizando Python. Nosotros, a modo de tributo, realizaremos del cantante de rock peruano Pedro Suárez Vértiz. Analizaremos tanto su etapa en la banda Arena Hash como su etapa de solista. Entonces, vamos al código. Primero, hablemos sobre las librerías necesarias. Instalaremos la librería Spotify y la importaremos de esta manera. Esto nos va a servir para autenticarnos y acceder a la data de la API de Spotify. Luego Pandas para la manipulación de tablas, Plotly Express para un gráfico de barras y Plotly Graph Objects para el gráfico de líneas. Cabe precisar que con cualquiera de estas dos sublibrerías se pueden hacer diferentes tipos de gráficos. Ahora, en el código como tal, este se divide en 4 pasos. El primer paso para acceder a la API de Spotify. El segundo paso, donde creamos las funciones necesarias para la obtención de la data del artista. El paso 3 para la obtención de los datos como tal, y el paso 4 que son las visualizaciones, tanto de las canciones y los álbumes del artista. Entonces, vamos al paso 1, que es acceder a la API de Spotify. Esto ya lo hemos hecho en un video previo, así que te lo dejo en la parte superior derecha y en la descripción de este video. El paso 2 consiste en crear las funciones necesarias para la obtención de la data. Son 2. Primero, la función encontrar ID. Esta función básicamente consiste en que tú le des como input el nombre del artista y este te va a devolver el ID dentro de Spotify. Cabe precisar que todos los artistas tienen un ID único dentro de la plataforma. La segunda función va a ser obtener data. Esta función básicamente consiste en que uno le asigna como input este ID único del artista dentro de Spotify y te brinda toda la data tanto de los álbumes y de los singles del artista. Esta data consiste en 7 variables. Álbum, el tipo de álbum, el año del álbum, las canciones dentro del álbum, los artistas dentro de esta canción, la duración de las canciones y la popularidad de las canciones. Quiere decir que son 3 variables relacionadas a álbum y 4 variables relacionadas a las canciones de estos álbumes. La primera función consiste en el que uno va a utilizar la función search, en el que la query o la consulta sea el nombre del artista. En este caso utilizaremos como ejemplo Pedro Suárez Vértiz. Lo limita a 1 la búsqueda, quiere decir que va a buscar el más afín a la búsqueda, y el tipo de búsqueda que va a hacer está buscando por artista. Todo esto lo asignamos a una variable resultados, y resultados tiene la siguiente forma. Es un diccionario que tiene diferentes tipos de llaves, pero lo que a nosotros nos interesa es esta llave artist, y el valor asignado a artist es otro diccionario. Ahora, dentro de este diccionario lo que nos interesa es la llave items, cuyo valor es una lista. Es por eso que nosotros especificamos aquí el 0. Entonces, lo que obtendríamos ya ahondando dentro de artists y dentro de items y dentro de esa lista va a ser otro diccionario. Y ahora ya es más directo porque lo que nos interesa simplemente es su ID. Entonces utilizamos como llave el ID, para que finalmente ya obtengamos este string asociado al ID del artista. Ahora vamos a explicar la segunda función. Con el ID del artista que hemos obtenido con la primera función, vamos a buscar los álbumes y los singles de este artista. Allí estará la data a grandes rasgos, pero la finalidad es obtener esta variable canciones data, y esta se forma primero dentro de una iteración. Todo lo que vamos a obtener dentro de items en los álbumes y en los singles se va a iterar. ¿Con esto qué quiere decir? Que vamos a obtener información de los álbumes. Entonces aquí están las 3 variables de los álbumes que hemos mencionado. Primero vamos a obtener el nombre, luego el tipo de álbum, si es álbum o si es single, el año del álbum, y luego con este álbum vamos a obtener su ID, para que utilizando la función album tracks de Spotify obtengamos todos los tracks o todas las canciones del álbum. Entonces esta variable tracks va a obtener toda la información de las canciones, y aquí es donde se vuelve a iterar. Entonces dentro de los items de los tracks o de las canciones vamos a iterar para obtener de información de canción por canción. Entonces track va a obtener toda la información pero de una canción de ese álbum, y de esta forma vamos a obtener las otras 4 variables: el nombre de la canción, los artistas que han compuesto la canción, la duración de la canción y la popularidad de la canción. Al final, esta variable canciones data va a ser una lista en la que cada elemento va a estar compuesto por las 7 variables que hemos comentado. Entonces esto va a ser una lista de listas, para que luego, utilizando la función dataframe de Pandas, vamos a convertirlo a una tabla, y finalmente nuestro resultado va a ser un dataframe de esta forma. Entonces explicaremos la obtención de estas 7 variables. Como habíamos mencionado, tenemos el artista ID, que se obtiene de la primera función.
Entonces lo pasamos a esta línea para obtener los álbumes para ese ID del artista. Cabe mencionar que en el código original estamos haciendo álbumes y singles, y al final todo eso se pone dentro de la iteración, pero para simplificar la explicación vamos a usar a los álbumes. Entonces vamos a ver cómo es el formato de estos álbumes. De este diccionario lo que nos interesa es la llave items, que contiene como valor a una lista de elementos diccionario, y este diccionario, por ejemplo, uno de ellos es este, otro va a ser este de aquí. Y dentro de cada uno de estos vamos a obtener el tipo de álbum, por ejemplo, el nombre del artista, el nombre del álbum, la fecha de lanzamiento del álbum y más información. Esta es la razón por la que tenemos que iterar dentro de items en los álbumes. Entonces, cada elemento va a tener el siguiente formato. Nuevamente son listas. En cada uno de ellos, como habíamos mencionado, vamos a coger la llave album type, otra llave que es name, otra que es release date y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo obtenemos el nombre de los álbumes? Utilizando esto. Aquí obtenemos el primer campo de nuestra tabla. Luego, con album type tenemos el segundo campo de nuestra tabla. Pero la obtención de la variable como tal va a ser con esta línea de aquí. ¿Qué quiere decir? Que con este diccionario nosotros vamos a especificar cuál es la llave con la que nosotros vamos a obtener su valor. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto sea álbum, el valor como tal va a ser álbum con A mayúscula y con tilde, simplemente por temas de esteticidad. Y lo mismo va a ser para single. Aquí todos salen álbum porque, como mencionamos, solamente estamos cogiendo álbum a modo de ejemplo. Entonces ya tenemos el segundo campo de nuestra tabla. Ahora, para el tercer campo de nuestra tabla utilizamos release date. Aquí, como pueden ver, en algunos casos está la fecha completa y en otros solo en año. Entonces vamos a splitear de acuerdo al guión y obtener lo que está al lado izquierdo. Por el guión vamos a obtener tres elementos. ¿Y qué es lo que es de nuestro interés a modo de estandarizar este campo? Es el año. Es por ello que nosotros aquí estamos especificando el orden 0, que quiere decir el primer elemento. En el caso que no haya guiones, simplemente el split lo coge como elemento único y el orden 0 sigue siendo este mismo valor. Entonces así obtenemos los años de lanzamiento de los álbumes. Con esto ya estamos abordando los 3 campos relacionados a álbumes. Faltarían los otros 4 campos relacionados a las canciones de estos álbumes. Pero para ahondar dentro de cada álbum necesitamos el ID de estos. De igual modo, como nosotros estamos haciendo con los ID de los artistas, también obtenemos los ID de los álbumes. Y luego vamos a utilizar la función Album Tracks de Spotify para que con el ID que estamos utilizando obtener toda la información relacionada a los tracks o las canciones de cada álbum. Vamos a ver cómo es el formato de esta variable tracks. Como se pueden imaginar, este diccionario debe ser bastante grande porque contiene la información de todas las canciones. Vamos a usar Control F para ver qué tan grande es. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí es un elemento, un álbum que contiene toda la información de sus canciones y así sucesivamente. Y al igual que álbumes, lo que es de nuestro interés está dentro de items. Vemos qué es lo que contiene items. En esta lista, cada elemento es un diccionario igualmente. Aquí podemos ver el nombre de una canción, la duración en milisegundos de una canción y más información. Es por ello que vamos a iterar dentro de items. Ya vimos qué es lo que contiene cada uno de estos elementos, entonces vamos a directo a obtener el nombre de la canción. Y aquí finalmente están todos los nombres de las canciones. De igual modo va a ser para la obtención de artistas que forman parte de una canción. A simple vista parece líneas cortas. Si bajamos un poco más vemos que aquí se rompe un poco el patrón. ¿Y a qué se debe esto? Es que en esta canción participaron 2 artistas. En primer lugar, Pedro Suárez Vértiz, el que estamos analizando, pero también Juan Diego Flores. Entonces aquí nuestro algoritmo tiene que considerar la lógica para obtener los nombres de los 2 artistas en un solo campo. Es por ello que, de todos modos, en cada una de estas listas tenemos que iterar, porque aquí, como vemos, es un diccionario y otro diccionario. Entonces nosotros tenemos que juntar todos los names que componen cada uno de estos diccionarios. Y en la lógica, este T lo estamos utilizando para que adopte el valor de cada uno de estos diccionarios y estamos haciendo que obtenga los nombres. Pero aquí, como hemos visto, hay casos en los que solamente forman un artista, en otros casos 2, y seguramente si ustedes hacen análisis de sus artistas van a obtener 3, 4 o incluso más. Los vamos a unir mediante una coma y un espacio, y de esta forma obtendríamos a los artistas. Entonces ya vamos obteniendo la segunda variable de las canciones. Luego, de manera directa también vamos a obtener la duración, pero esto es nada intuitivo para nosotros. Necesitamos convertirlo a un formato más amigable, que es el de minutos con segundos. Es por ello que la duración en milisegundos lo estamos dividiendo entre 1000, para que todo esté en segundos, y luego lo dividimos entre 60 para obtener la cantidad de minutos y la cantidad de segundos. Utilizamos luego Deep Mode para obtener los 2 elementos, y el asterisco es para que se empaqueten y luego aquí se asignen y formen este formato, en el que por el lado izquierdo se tengan los 2 dígitos que va a ser para los minutos, y luego separado por 1 o 2 puntos
2 dígitos relacionados a los segundos. Y de esta forma vamos a obtener la duración en minutos, 2 puntos, segundos. Y así obtenemos la tercera variable para canciones. Ahora, finalmente, para la popularidad, nosotros tenemos que ir directamente a la información de cada canción para obtenerla. Entonces, aquí dentro debe estar la información de popularidad. Y efectivamente, aquí la podemos encontrar. Entonces, especificando que nosotros queremos optar por la llave popularidad, obtenemos todos los valores correspondientes. Y así obtenemos la cuarta variable relacionadas a las canciones. Ya explicando las funciones, vamos a ir a la obtención de la data como tal. En este paso 3 lo estamos dividiendo en 3 subpasos. El primer subpaso es la obtención del ID con la primera función y la obtención de la data cuando nuestro artista pertenecía a la banda Arena Hash utilizando la segunda función. Para el segundo subpaso estamos haciendo lo mismo pero para su etapa de solista, y para el tercer subpaso simplemente estamos juntando la data de ambas etapas. Entonces lo que hacemos aquí es usar la primera función y printeamos cuál sería el ID de la banda Arena Hash. Y aquí estamos haciendo el uso de la segunda función. En este caso, porque estamos utilizando las etapas, estamos añadiéndole este campo etapa y le estamos asignándole Arena Hash. Para el paso sub 2 va a ser exactamente lo mismo, pero aquí estamos cambiando para que la columna etapas tenga como valor solista. Y finalmente, aquí estamos juntando mediante la función append la data de ambas etapas. Y ahora sí, podremos realizar visualización de datos. Cabe mencionar que si uno puntualmente quiere hacer el análisis de un artista, simplemente comenta un subpaso y con este subpaso ya estaría listo para obtener la información. Ahora, pasemos finalmente al paso 4, donde vamos a hacer la visualización de datos. En total van a ser 8 gráficas, 3 gráficas de canciones, las cuales son las canciones más populares, las canciones con más duración y la cantidad de canciones en álbums versus singles. Y luego 5 gráficas de álbumes, los álbums más populares, los álbums con más duración, los álbums con más canciones, los álbums versus singles y los álbums versus tiempo. Aunque esto no es una gráfica como tal, pero muestra el evolutivo de los álbumes a través del tiempo. Como hemos mencionado, son 2 partes. Primero, para las gráficas de canciones, nosotros creamos una data frame explícitamente para las canciones, el cual va a ser la variable df canciones. Asimismo, vamos a crear otro data frame exclusivamente para hacer las gráficas de los álbumes y se va a llamar df álbumes. Entonces vamos con la primera parte para hacer las gráficas de las canciones. Aquí básicamente se está creando la columna duración seg utilizando la columna duración. Se está aplicando la función lambda. La idea es convertir esta columna duración a una duración en segundos. Entonces aquí se splitea mediante los 2 puntos y con el orden 0 cogemos lo de la izquierda, 0,3. Luego lo convertimos a integer, que sería 3, y se multiplica por 60 para tener el total de segundos. Y luego por el otro lado es súper análogo, pero cogiendo el orden 1, que quiere decir que va a coger lo de la derecha de los 2 puntos, o sea 44. Y como ya está en segundos, simplemente se suma y se obtiene 224. Así para todas las filas. Hagamos la primera gráfica de las 3 para canciones. Primero son las canciones más populares. Aquí tenemos en el eje X a la variable canción, en el eje Y la popularidad, y estamos haciendo una distinción por color utilizando la etapa. Entonces ya en el código como tal es el mismo data frame que estamos utilizando, pero simplemente ordenados por popularidad. Y todo esto va a ser lo mismo que aquí y lo estamos asignando a este data frame. Entonces con este data frame vamos a graficar un gráfico de barras utilizando Plotly Express. En el eje X, como dijimos, a la canción, eje Y popularidad, y aquí para que nos aparezca el texto de la cantidad de popularidad que tiene, lo añadimos en el parámetro texto, y aquí especificamos que esté en la parte superior de la barra. El color, como dijimos, etapa, para que sea la distinción por esta variable, y con este parámetro color discrete map estamos utilizando este diccionario, que quiere decir para que solista tenga el color verde de Spotify, y Arena Hash simplemente un color white blanco. El overdata sirve para que cuando uno pase el mouse por cada barra se muestre toda la información. Aquí se muestra lo del eje X, lo del eje Y, lo del texto, y el overdata es justamente lo adicional, la parte del álbum y la parte del año. Luego el título y como template Plotly Dark, porque personalmente me gustan más los temas oscuros. Luego, utilizando Update Layout, vamos a especificar el título. Aquí queremos que sea en italic, quiere decir que en cursiva, la posición, el tamaño y el color. Con este parámetro X-Axis estamos definiendo que el orden de las categorías estén en descendiente. Luego utilizamos Update Y-Axis. Esto es básicamente para que la barra no esté tan abajo y sí se vea la diferencia de popularidad. Con esto hacemos que la grilla no aparezca, y con esto que los ticks o que cada uno de los valores del eje Y tampoco aparezca. Y finalmente, para agregar más valor a la gráfica, estamos utilizando esta imagen de Pedro Suárez Vértiz y el logo de Spotify en formato PNG. Hemos especificado que la ruta sea esta, y con todo esto simplemente especificamos la posición y su tamaño. Luego utilizamos Show
a la variable fig que creamos inicialmente y nos plotea esto. Y con esto concluimos que Un vino, una cerveza es la canción más popular de Pedro Suárez Vértiz en Spotify como solista, y es que sucede así en su etapa de Arena Hash. Pasemos a la segunda gráfica de las canciones, que va a ser las canciones con más duración. Aquí nuevamente estamos ordenando solamente por duración y nos estamos quedando con el top 15. Todo esto lo asignamos a la variable canciones duración y todo es completamente similar. En el eje X la canción, en el eje Y la duración, pero con la distinción que en el eje Y estamos utilizando la variable duración seg, porque si utilizamos la variable duración, la que es en minutos y segundos, no se ordena de esta forma. Igualmente el texto en la posición hacia afuera, aquí nuevamente el título con sus especificaciones, que se ordene de cierto modo, aquí nuevamente con el eje Y, y aquí queremos cambiar a que el título sea duración min, porque recuerden que nuestra duración realmente está en segundos, pero visualmente está en minutos porque estamos utilizando el texto. Y tendríamos que la canción Alguien que bese como tú es la que tiene más duración de este cantante. Pasamos al gráfico 3, que es la cantidad de canciones en álbums versus singles. Aquí lo que estamos haciendo del data frame de canciones los estamos agrupando por tipo y por etapa. Todo esto va a ser asignado al campo canciones tipo, y nuevamente aquí va a ser todo igual, con la distinción de que aquí estamos cambiando el ancho de cada barra. De esto podemos concluir que en su etapa de solista 116 canciones se publicaron como álbum y 4 como single, y en su etapa de Arena Hash 10 canciones se publicaron en un álbum y 3 en singles. Y ahora sí, pasaremos a las gráficas de los álbumes, que son 5. Crearemos la variable df álbumes. Entonces primero crearemos la función duración seg, que es completamente igual a la que creamos con las canciones. Luego realizaremos las agrupaciones por álbum. ¿Por qué? Porque en la tabla de canciones cada fila equivale a una canción, pero ya en la tabla de álbumes nosotros no queremos que cada fila sea una canción, sino que cada fila sea información de un álbum. Es por eso que aquí cuando agrupamos por álbum tenemos que hacer ciertas agregaciones. Entonces, en tipo, ¿con qué nos vamos a quedar? Si para varias filas de un álbum en la gráfica de canciones son iguales, es indistinto qué tipo de agregación se utilice, así que estoy utilizando min. Para el año también estoy utilizando min porque determina cuál fue esa primera canción que se lanzó para ese álbum. Y para la popularidad quiero hacer un min, es decir, una media. Voy a tomar las popularidades de las canciones de cierto álbum y las voy a promediar para tener la popularidad de este álbum. En la duración por segundos voy a obtener una suma, es decir, la suma en segundos de todas las canciones para que conforme la duración total en segundos de ese álbum. Aquí para canción vamos a obtener la cantidad de canciones para ese álbum, es decir, un count. Y para la parte de etapa es igual que tipo, así que vamos a utilizar min. Ya con esta agrupación obtendríamos estos campos. Y estamos utilizando uno de duración finalmente para que en esa gráfica de álbums versus duración sea más intuitivo de leer el gráfico de barras. Por eso, nuevamente estamos creando la variable duración en el que hacemos lo inverso, es decir, lo que hicimos cuando creamos la segunda función, para poner en este formato de minutos, 2 puntos, segundos. Entonces, pasemos a la primera gráfica de las 5 de álbumes. Vamos a ordenar por popularidad. Todo eso lo asignamos a la variable álbumes populares, y aquí es totalmente similar. De esto se puede concluir que el álbum más popular es Amor yo te perdí la fe, y esto es muy sorpresivo para el que sabe el contexto, porque este cantante lamentablemente padecía de una enfermedad, y cuando averigüé este tema lo hizo con inteligencia artificial, y de hecho es el más popular, así que súper interesante. Ahora pasemos a la segunda gráfica de los álbumes, que son los álbumes con más duración. Aquí la finalidad es tener una gráfica de líneas y una gráfica de barras, y ustedes se preguntarán por qué. La de barras es para ver la duración total, y el gráfico de líneas es para ver la duración promedio. Entonces aquí vamos a ordenar nuestra tabla de álbumes por duración en segundos. Luego a la duración total en segundos lo vamos a dividir por la cantidad de canciones. Con eso obtendríamos la duración en segundos en promedio por canción de cada álbum. Y a esto lo vamos a convertir a ese formato de minutos con segundos en la variable duración prom. Y de esta manera obtendríamos estos dos campos adicionales. Todo esto lo estamos asociando a la variable álbumes duración. Entonces aquí es completamente igual, pero con la distinción de que ya no solamente vamos a utilizar Plotly Express, sino que también vamos a utilizar Graph Objects. Entonces esto va a ser análogo a lo que hicimos con las canciones. En el eje Y realmente vamos a utilizar la duración en segundos, pero lo que vamos a mostrar visualmente va a ser la duración en minutos con segundos. Y luego aquí utilizando Go para la gráfica de líneas, en el eje X estamos utilizando también álbum, pero a diferencia del gráfico anterior, aquí vamos a utilizar en el eje Y la duración promedio en segundos, pero en el eje Y derecho. Aquí concluimos que a pesar de que Amazonas Uncut sea el álbum con más duración en total, no es el que tiene más duración en promedio. Ahora pasaremos a la gráfica 3, que es los álbumes con más canciones. Lo que estamos haciendo aquí es quedándonos con los que son tipo álbum. ¿Por qué? Porque single simplemente tiene una canción, y lo ordenamos nuevamente por cantidad de canciones. Todo esto le estamos asignando a esta variable álbumes canciones, y aquí sí es completamente similar ya como era antes. De este modo vamos a obtener que Amazonas Uncut es el álbum con más canciones. Ahora pasaremos a la cuarta gráfica. Para ello vamos a ver la cantidad de canciones en álbumes versus singles.
Y vamos a hacer lo que hicimos anteriormente con canciones. Vamos a agrupar utilizando la variable tipo y utilizando la variable etapa. Todo esto lo asignamos a la variable álbumes singles y va a ser completamente similar. Entonces, de esto vamos a concluir que en la etapa de solista creó 9 álbums y 4 álbums como singles. Finalmente, la quinta gráfica, que es álbumes versus tiempo. Aquí estamos ordenando por año y por etapa en orden descendente y nos estamos quedando solamente con estos 3 campos. Y de este modo vamos a ver de abajo hacia arriba cuál ha sido el orden temporal de todos sus álbumes. Si este tutorial te ha servido, te invito a que te suscribas al canal y le das me gusta a este video para que más personas aprendan de este conocimiento y yo pueda compartirte más proyectos para tu portafolio de manera gratuita. La repo y la documentación te las voy a dejar en la descripción de este video. Asimismo, también te dejaré plataformas y cursos recomendados para que aprendas más sobre el mundo de los datos. También dejaré el link de mi canal de Telegram para que sigamos aprendiendo en comunidad. Nada gente, eso es todo por mi parte, muchísimas gracias. ¡Chao!